Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo llegue a sus hogares. Quien les habla es el pastor Luis Arturo Torres de Trujillo, Perú. Para mí es un privilegio, un gusto estar con ustedes, llegar a sus hogares. Vamos a hablar en estos días acerca del discipulado, de un discipulado cristiano. Vamos a aprender doctrinas. No van a ser extensas, solamente son doctrinas básicas para aprender acerca de la salvación, el pecado, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Vamos a hablar algunos temas doctrinales de la iglesia. Y gracias a ustedes que llevo a sus hogares, gracias a la misericordia de Dios, Dios ha puesto en mi corazón hablarles de estos temas, que es muy importante para nuestra vida. El tema del día de hoy es la salvación. Vamos a tratar de que el tema no sea muy extenso para poder compartirles, ya sea por WhatsApp o por Messenger. Quiero que nos acompañen con papel y lápiz. El tema de hoy es la salvación. Me acompañan la Biblia Reina Valera 1960 y la Biblia Dios habla hoy. Entonces buscamos en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es muy importante que tú lo grabes, que pongas esa semillita en tu corazón. Es muy importante entender lo que somos y poco a poco nos vamos a dar cuenta y aprender. En versión Dios habla hoy dice: por lo tanto, el que está unido en Cristo es nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Vamos a aprender qué es la salvación, qué es estar con Cristo y qué es estar sin Cristo. Para poder saber la vida de un cristiano, qué es la vida de un cristiano, valga la redundancia, con Cristo Jesús, tenemos que entender cómo sería nuestra vida sin Cristo. Y en lo personal, mi vida sin Cristo ha sido muy tétrica, muy dañina. Me he hecho daño a mi esposa, a mis hijos, a la sociedad. De repente por ahí hay todavía gente que no me mira bien por cosas negativas que tuve que hacer yo en el tiempo sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida de tinieblas, es un mundo oscuro. Muchas veces no podemos salir de ahí porque todavía no llega un ángel a tu vida para que te dé el mensaje de salvación. Muchas personas llegaron a mi vida para darme ese mensaje de salvación y muchas veces les cerré la puerta. Muchas veces. He entregado mi vida a Cristo muchas veces porque desconocía totalmente qué significaba. Cuando yo era católico, cuando mi vida anterior, hablar de Jesús era hablar de un hombre desnudo que se encontraba crucificado en la cruz en medio de mi dormitorio, y que cuando yo quería pecar, lo cubría con una sábana o con algo. Muchas veces me he hecho muchas preguntas desde joven, desde adolescente. ¿Quién era yo? ¿Cuál era el propósito de mi vida? ¿Por qué mi padre murió tan joven? Yo tenía 6 años, me quedé sin padre. Me hice muchas preguntas. Necesitaba que alguien socorra en mi vida, alguien
me lance mi salvavidas. Vamos a hablar de la separación. Existe una brecha incalculable que separa a Dios del hombre. Había algo que no me conectaba con Dios. Las circunstancias, el sistema, los padres, la familia, no te encamina. Muchos te tratan de encaminar para ser un buen hombre o un buen padre, pero ves que algo te falta. Puede ser un hombre con buenos modales, puede ser un hombre que ama a algunos y no a todos. Puedes amar a la familia, pero no a los demás. Pero conforme vas madurando, vas creciendo, te das cuenta que hay algo que no te conecta con Dios. Y cuando tú empiezas a orar, sientes que tu oración no pasa el techo. ¿Por qué? Porque hay algo que me separa, que me desconecta con Dios. ¿Has sentido alguna vez que Dios está apartado a millones de kilómetros de ti? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan como lo hacía conmigo, que no pasaba en el techo? Seguramente que sí. En Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¡Wow! Hay mucha gente en el mundo que necesita que Dios escuche su oración, o en todo caso que sea respondida. Y dice la palabra de Dios que es la iniquidad, que es el pecado que nos separa de que Dios responda a nuestras oraciones. El pecado. Si tú pones algo grande, hoy que estamos en el tema de la pandemia, del COVID, si tú te pones un mameluco, una mascarilla, un protector facial y abrazas a alguien, no sientes ni siquiera los latidos de su corazón, no hay esa intimidad que deberías de sentir. No te dejas sentir a la persona, pero te quitas el mameluco, te quitas la mascarilla, te quitas el protector facial. Ahora sí, abraza a tu madre, abraza a tu hermano y vas a sentir todo el amor que él le sale por los poros. Cuando tú quitas el pecado de ti, puedes abrazar a Dios, puedes sentir ese soplo, ese calor que muchos sentimos cuando Dios nos abraza. Es muy importante que debemos de quitar ese mameluco para poder sentir a Dios. La causa de la eterna separación entre Dios y el hombre se llama pecado. Cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto, creó al hombre y la mujer, pero les dijo: de todo fruto pueden comer menos este. Les dijo: de toda fruta pueden comer menos esta fruta. Y ellos desobedecieron, ellos pecaron, ellos oyeron la voz de la serpiente, que era Satanás. Le habló a la mujer le creyó el mensaje que le dio Satanás y lo compartió con su esposo, que era Adán. Comieron de ese fruto y por lo tanto pecaron, y Dios los quitó del Edén y vino una maldición sobre ellos. La separación entre Dios y el hombre es una separación moral. Dios es santo, el hombre no lo es. Dios es bueno, el hombre no. Dios es justo, el hombre no. Todos los hombres han pecado, por lo tanto, todos están eternamente separados de Dios. Todos sufrirán la consecuencia de su pecado, que es la muerte eterna. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice:
porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Muerte financiera. No vas a tener una estabilidad emocional. No vas a tener una estabilidad económica. No hay estabilidad. Hay muerte. Muerte antes de tiempo, enfermedades. Vas a pensar que estás en mala racha, pero esa mala racha tiene nombre, se llama pecado. La muerte le toca a cada uno de nosotros por causa del pecado. Tienes 20, 30, 40 años, estás enfermo, tienes COVID, estás a punto de morir. Y Jesús te está tirando en este momento el salvavidas. Y es quitar el pecado. Es quitar el pecado. Sacarlo de ti. Sacarlo de tu vida. El sacrificio. La justicia de Dios demanda un sacrificio por el pecado del hombre. Ya que Dios es santo, recto y justo, Él no puede permitir que el pecado pase por alto sin pagar el castigo, ya que Él es amoroso y compasivo. No quiere que todo ser humano esté separado eternamente de Él. La solución divina a este problema era que Jesús, el único Hijo de Dios, se convirtiera en el sacrificio por el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Ahora, en Hebreos 9, 26 y 28 dice, al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén. ¿Qué pasó en la cruz? Jesús pagó el precio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Si nosotros nos presentamos ante el juez, Satanás es nuestro fiscal. Satanás sabe los pecados que hemos cometido. Y la Biblia dice, confesaos nuestros pecados o vuestros pecados. Confesaos unos a otros para traer paz, para traer libertad. La Biblia nos enseña en los evangelios que cuando las personas eran bautizadas por Juan el Bautista, primero confesaban sus pecados y luego se bautizaban en agua como señal de arrepentimiento y de aceptar a Jesús como su Señor. Satanás es el fiscal y él es el que te está acusando. Pecados de fornicación, de adulterio, de infidelidad, de masturbación, de pornografía, celos, ira, contienda, pleitos, ira, enojo, amargura, robo, mentira, desobediencia, rebelión, obstinación. ¿Cuántos pecados se ponen delante de nosotros que no nos deja sentir la presencia de nuestro Dios? Necesitamos ese salvavidas. Ahora, cuando tú te presentas ante el juez, ¿eres culpable o inocente? Señor, soy culpable. Tienes al fiscal en tu contra, pero Jesús, dice la palabra de Dios, abogado en Cristo tenemos. Pero
Él no te puede ayudar porque todo está en tu contra. Ahora la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Lo único es presentarse Él en la cruz en tu lugar. Nadie podía presentarse en esa cruz para borrar tus pecados porque todos cometieron pecados. Pero Jesús demostró de que nunca pecó. Él llegó a la cruz intachable, sin mancha. Cuando le dieron una bofetada nos enseñó a dar la otra mejilla. Cuando lo escupieron no dijo nada. Cuando lo golpearon no dijo nada. Se presentó en la cruz sin arruga y sin mancha. Y estando en la cruz derramando su sangre por ti y por mí, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tomó nuestro lugar y nuestro castigo. Porque la paga del pecado es muerte. A nosotros nos tocaba ir y entregar nuestro cuerpo a ser sacrificado por causa de nuestra maldad. Pero Él intercambió su justicia por nuestros pecados. Él tomó nuestra maldición y nos dio la bendición por su vida sin pecado. Él era el único calificado que podía pagar la pena por el pecado del hombre y hacer un puente en el vacío que había entre Dios y el hombre. Por el hombre vino la maldición, pero por Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino la bendición en lugar de la maldición. Transformó, pero tuvo que presentarse Él. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Gloria a Jesús. Ya conocen, en 2 de Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza estén llenas y llegaran a ser ricos. En Deuteronomio 28, versos 1 y 2 dice: si escuchares atentamente la voz de Dios y cumplieres los mandamientos, la bendición te alcanza. No sé la situación en la que tú vienes, pero Jesús te está dando ese salvavidas. Generas dinero, pero ese dinero se va, se esfuma, se desaparece, entra por un bolsillo y se va por otro. Algo está pasando, algo está sucediendo. Lo que pasa es que el enemigo está teniendo un derecho legal para quitarte lo que Dios te da. Dios te da, el enemigo te quita. Pero Jesús te está dando un salvavidas. En 1 de Juan dice: amado mío, yo deseo que seas prosperado conforme prospera tu alma. No te detengas, no te detengas. Somos salvados por la gracia de Dios. Cuando damos la espalda al pecado y ponemos nuestra confianza solamente en Cristo Jesús para nuestra salvación, podemos ser salvos, podemos cambiar nuestro destino y cambiar toda nuestra generación. Hay pecados, hay maldiciones que vienen en nuestra vida. En Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 dice: no te hagas imagen ni semejanza, ni de lo que está arriba, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, porque yo soy un padre celoso que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los médicos lo llaman enfermedad genética, ¿no? Cáncer, diabetes. Si el abuelo tuvo diabetes o cáncer, le sigue al hijo y al hijo hasta la tercera y cuarta generación. Pero la Biblia dice que es maldición generacional. Jesús está dándote un salvavidas. Si tú dejas que Jesús entre en tu corazón, llegó la salvación a tu vida. Llegó ese salvavidas que tanto deseas. Y todas las maldiciones que estaban en tu contra son rotas. Toda enfermedad, toda maldición fue crucificada en la cruz del Calvario. Todos hemos pecado contra Dios, santo y justo. La paga del pecado es la eterna separación de Dios en el infierno. Dios es justo y debe castigar el pecado. Él también es amoroso
y no desea que nosotros vayamos al infierno para siempre. Por lo tanto, Él mandó a su Hijo, Jesucristo, para pagar el castigo del pecado al morir en la cruz. Por su vida sin pecado, la muerte no pudo detenerlo. Él resucitó de la muerte en el tercer día. Nosotros recibimos salvación cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra de Dios dice que cuando ya cambia nuestra vida, cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestra vida, dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tengo que aprender a darle espalda al mundo, a darle espalda al sistema, darle espalda al enemigo, a Satanás y al pecado. Y dice la Biblia, y las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. En Romanos 10, 9, 10, dice la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La salvación es una vida, es un estilo de vida. No es que yo me confiese ahora y soy salvo toda la vida. Tengo que esmerarme en tener esa salvación siempre. Confesar que Jesús es mi Señor con mis acciones. No puedo decir que Jesús es mi Señor y no amo a los demás, no perdono a los demás. La misericordia de Dios no se refleja en mí, el amor de Dios no se refleja en los otros. La misericordia no se refleja en los demás, en que yo no sea misericordioso. Si Dios es misericordioso conmigo, tengo que aprender a ser misericordioso con los demás. Si Dios me da amor, yo tengo que aprender a amar a los demás. Si Dios tiene paciencia conmigo, porque si yo peco, mañana le pido perdón, Dios me perdona. Y si Dios tiene paciencia conmigo, tengo que aprender a tener paciencia con los demás. Tengo que aprender a ser tolerante con los demás, así como Dios es conmigo. Dice la Biblia que si yo perdono a los demás, Dios me perdona. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Gloria a Dios. La salvación la heredas por gracia, por dejar que Jesús entre en tu corazón. Voy a hacer una oración final para terminar este mensaje. Gracias por quedarte hasta el final. Y si te has quedado hasta el final es porque sabes que Dios tiene algo para ti. Dice la Biblia, mis ovejas escuchan mi voz, me reconocen y me siguen. Si has escuchado la voz de Dios y has reconocido que es Él hablándote, dile, heme aquí, heme aquí. Repite conmigo esta oración, cierra tus ojos y repite, Padre Celestial, reconozco la separación que hay entre nosotros por mi pecado. Yo confieso que he pecado y que he caído fuera de tu gloria. Te agradezco por haber mandado tu Hijo Jesús a pagar el precio por mi pecado. Yo creo que Él murió en la cruz por mí. Yo creo que tú lo levantaste de la muerte. Te pido perdón por mis pecados y te quiero pedir que me perdones y me limpies. Quiero darle espalda a todo lo que la Biblia llama pecado y te recibo como mi Señor, amo y Salvador. Ayúdame a amarte, servirte y obedecerte por el resto de mi vida. Y asimismo perdono a los que me ofendieron, a los que me hicieron daño, a los que me dieron la espalda una vez. Los perdono y los bendigo. Derrama tu santa bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado sinceramente esta oración, la Biblia ha prometido que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Vamos a seguir aprendiendo con nuestras próximas lecciones.
Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Espíritu Santo esté contigo siempre. De aquí hasta la próxima, bendiciones y paz para cada uno de ustedes.